Vamos a dar principio al programa de Primer Plano el día de hoy, refiriéndonos a acontecimientos muy recientes. El más reciente es el debate sobre la Ciudad de México, donde participaron los 3 candidatos de los partidos que están registrados, ¿verdad? Clara Brugada, Santiago Taboada y Chertoriski. Este fue un debate muy agresivo como los anteriores en cuanto a la cantidad de consideraciones encontradas y agresivas, imputando delitos, imputando de un candidato, el de Morena, o de la candidata de Morena, al candidato de Taboada. Y quisiera decir que esto fue algo muy común, no solo en el debate de la Ciudad de México, sino en 4 otros que hubo en el curso de la semana, de los últimos días: el de Puebla, el de Jalisco, el de Veracruz estuvo también muy grave, porque estaban llenos todos los debates, incluyendo el de la Ciudad de México, de imputaciones que no me extraña que estén, y no digo que no tengan que estar este tipo de cosas, pero sí sería muy importante que destacaran mucho más lo que propone cada uno, porque esto es lo que es útil o muy útil para que el votante, el elector, el ciudadano tome su decisión. Entonces, me parece que estos debates que se concentran solamente en agresiones, en imputaciones sin fundamento o con fundamento, no es un litigio lo que se está haciendo, es un proceso de información pública que va a dar elementos al electorado. Bueno, ese es mi punto de vista y se los propongo como... Pues mira, yo diría, hoy escribe Mauricio Merino, que ya un poco está harto de las campañas y de los debates, y siento identificación con Mauricio Merino. ¿Qué está ocurriendo, no? Que no nos dan información, en el sentido de que Taboada acusa a Clara Brugada de cosas que son probables que sean constitutivas de delito, y al revés. Pero Taboada niega y Clara niega. ¿A quién le vas a creer? No tenemos, bueno, para algunos casos tenemos pruebas. Por ejemplo, Chertoriski dice: a mí nunca me han encontrado nada, y Taboada dice: a mí me han espiado y no me han podido fincar ni siquiera, ¿sí?, un delito, ya no digas comprobar nada. Pero en términos generales, la mayor parte de las acusaciones, pues el ciudadano se queda diciendo quién tendrá razón, porque pues no se contestan. Oye, no, me hicieron un juicio y salí libre, y aquí está el papelito habla, y, en fin, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy difícil para el ciudadano. Segundo, creo que hubo muchas propuestas, si la mitad de ellas fueran cumplidas, ¿sí?, desde Fuerza Capital, como dijo Salomón Chertoriski, hasta blindar la capital, y no me acuerdo cuál fue las utopías de Clara Brugada, pues tendríamos una ciudad con mucho mejor policía, menos inseguridad, etcétera. Sí hubo un montón de propuestas, porque eran nada más 2 temas, pero otra vez creo que Clara Brugada no tiene derecho a decir, después de que su partido ha gobernado 27 años en la capital, es que yo lo que le hubiera dicho a Clara: ¿y por qué no lo hiciste antes? Vamos a meterle al metro, y vamos a meterle al agua, y vamos a meterle al ecológico, y vamos a la seguridad. No, ¿por qué no lo hiciste antes si llevan 27 años? Y cierro con esto: yo cambiaría los debates por una conversación, haz de cuenta, dirigida por una entrevista, ¿sí?, a Clara Brugada, a Salomón y a Santiago Taboada, cuestionándolo, ¿sí?, en uno a uno, porque como de todos modos ni debaten, yo estoy segura que Leonardo le sacaría información relevante, ¿sí?, para la ciudadanía a cada candidato. Propongo ese cambio de formato. John, te agradezco mucho lo que dices y es muy gentil, pero yo creo que los debates han cumplido una función como en ninguna otra campaña. O sea, el resto de las campañas, a diferencia de otras elecciones, han pasado de noche. Los coordinadores de campaña creo que se fueron de sabático. Yo no sé el de Claudia quién es. Santiago Krill lo hemos visto aparecer 1 o 2 veces. En un momento más nos referiremos al mapa de riesgo que presentó, que incluye la Ciudad de México, sobre temas de violencia.
virulencia, pero han desaparecido los coordinadores, las vocerías en los programas informativos son súper repetitivas. Tienes a la senadora López Rabadán, a Gaviño, son los mismos en todos los programas de televisión, y los debates han cumplido una función en Veracruz, en Puebla, en Yucatán, en Jalisco y en la capital, de informar a los ciudadanos. Yo no me hago ilusión de que sea un debate académico, todas las cosas, porque llegas, o un debate serio, sí, porque llegas con una, tú lo acabas de decir, con un enorme debe, ¿no? El gobierno de la ciudad dice, ahora sí vamos a planear el desarrollo urbano. Y uno dice, bueno, ¿con qué cara acusan ustedes a Santiago Taboada? Yo me acuerdo de los debates sobre la supervía en la capital, como todos los vecinos salieron a preguntar, oiga, ¿y dónde está el trazo? ¿Dónde está el mapa de por qué usan ese suelo para tal propósito y no otro? Pero citaría Coajimalpa, citaría el Pedregal, citaría Tlalpan, citaría todo, decir, oiga, ¿en serio solo hay mafia inmobiliaria en Benito Juárez? O sea, llevan años especulando con el suelo en la ciudad y ha sido una queja de los capitalinos. ¿Qué me quedó claro en el debate? Que el próximo jefe o jefa de gobierno no tendrá más remedio que promulgar el instituto, que por cierto está previsto en la Constitución, que nos diga, oiga, aquí en este lugar no se puede instaurar tal o cual cosa. Solo recordar que Marcelo Ebrard quería vender la Mexicana, que hoy es un parque, porque los vecinos se organizaron para especulación inmobiliaria. Yo digo, ¿y con qué cara acusan a Taboada de todo esto? En fin, hay toda una historia en la capital que en los debates, efectivamente, sale y te remueve la memoria. Coincido en la importancia de los debates. Yo confieso que cada uno me ha servido para diferentes propósitos. Voy a hacer un breve análisis de lo que no se dijo y quién no lo dijo, porque ese ángulo generalmente se ignora y es muy revelador. Ninguno de los tres habló de o vio la Ciudad de México desde una óptica metropolitana. Absolutamente ninguna mención cuando estamos rodeados por 12, 13 millones de mexiquenses. Ninguno de los tres debates, tienes razón. No, en ningún debate jamás se abordó. ¿Sí? Cuando la seguridad ciertamente está ligada a la metropolitana. Sin duda. Luego fue bien interesante que ni Clara ni Taboada, perdón, ni Clara Brugada ni Santiago Taboada mencionaran tres temas que sí los sacó Salomón Chertorivsky con bastante precisión. Cárceles. No hablaron para nada cuando se refirieron a la seguridad. Desaparecidos. Salomón se centró y dijo, aquí tenemos un problema muy grave en el número de desaparecidos y de personas en fosa común. Coincido con él, es un problema muy grave. Y luego me quedo más tiempo en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Porque el único que se refirió al Poder Judicial fue él. Y es importante porque los programas de seguridad de las dos candidatas a la presidencia se refieren a justicia y seguridad. Ciertamente Clara Sheinbaum le da la mayor prioridad al Poder Judicial de la Federación, pero no mencionan los poderes judiciales de los estados en donde todos los partidos tienen un fuerte déficit. En la capital, yo aquí soy muy claro, lo he dicho varias veces, lo repito, es una vergüenza la burocracia, la corrupción del Poder Judicial capitalino. Y si la 4T está tan emocionada lanzándose contra la Suprema Corte, ¿por qué no hacen lo mismo en el Poder Judicial? ¿Cuándo van a empezar a reformarlo al Poder Judicial? Porque esa es una fuente de pus y de contaminación de la ética pública. Bien, pero yo estoy ya de acuerdo en que en el debate de la Ciudad de México, las propuestas que fueron más destacadas, a las que les puso acento, fueron las de Chertorinsky, por supuesto. Claro. Y él no atacó con esa virulencia, etcétera, aunque señaló algunas cosas. La segunda cosa que me gustaría decir es que hubo una imputación muy clara de Taboada a Brugada, diciéndole, ¿cómo te atreves a decir o a plantear qué vas a hacer, etcétera? Tienes 9 años gobernando la delegación, entonces, hace 9 años era delegación, y ahora
eres alcaldesa. ¿Se acuerdan cuando empezó Brugada a ser jefa delegacional? Cuando el asunto de las Juanitas, de Juanito, que entró ganando y luego renunció y dejó que llegara Brugada, ¿no? Bueno, no hizo nada en 9 años de lo que ahora está proponiendo. Y allí sí es claramente una responsabilidad que sí se puede comprobar. Yo digo que hay... Perdón, adelante. Quería tratar el tema del que habla Sergio con respecto al plan urbano y de uso de suelo y demás. Creo que Taboada dejó perfectamente claro, y además es cierto, que de todos los trámites que se hacen en uso del suelo, solamente uno corresponde a la delegación y el resto corresponde a las dependencias de la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Ahora, el plan de uso de suelo, y créeme, ahí sí estuve con la Consejería Jurídica del gobierno del Distrito Federal. Mira, no era malo para nada, estoy hablando de 1900, bueno, cuando fui, digo, ya era hace unos 5 años, pero cuando lo hicieron fue el del 97 y es muy bueno. El problema es que el plan, los planes urbanos, sí, ahí están, pero no se respetan, ¿sí? Entonces, por decirte algo, mi delegación, están prohibidos los antros, digamos, salvo en la zona hotelera en Campos Elíseos. Y sin embargo, pues está lleno de antros, restaurantes disfrazados, etcétera, ¿sí? Entonces, pues, o sea, no es nada más que haya un plan, sino que se respete. No, y ha habido litigios y un montón de titulares de Sedatu están en la cárcel y después transfirieron a la Asamblea Legislativa, al Congreso, la función de uso de suelo. A ver, también hay que darnos cuenta de la ciudad que tenemos y hacer una autocrítica ciudadana. O sea, ayer lo que nos dijeron es, no hay órgano de planeación, aunque la Constitución lo diga, porque no ha habido la voluntad política, pero buena parte de la política se hace con esos negocios. Y la segunda, nos dicen que este es un modelo de seguridad. Y tú dices, válgame Dios, es un modelo de seguridad, está mejor que otras, pero los tres coincidieron que traemos niveles de impunidad del 90 y tantos %. Entonces tú dices, oiga, la ciudad, el Chilango Moment está fantástico, 90 y tantos % de impunidad y no hay planeación urbana. Por lo demás, la ciudad feliz y sonriendo. O sea, eso habla también de los electores capitalinos que dicen, años van, años vienen y se repiten exactamente los mismos problemas sin que haya un nivel de exigencia, un elemento acumulativo sobre cada uno de los gobiernos que hemos tenido. Son los mismos temas, 90 y tantos % de impunidad y decir que la ciudad está muy segura, entonces pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Sí, mira, insisten tanto en que es un modelo de seguridad por la relativamente baja tasa de homicidios. Estamos hablando de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando el nacional es 26. Lo que no dicen es que Morelos tiene 58 o que Yucatán tiene 2. Depende cómo lo compares. Claro. Es el resultado que te da, pero en términos, si comparamos con Morelos y con Guanajuato, ciertamente la Ciudad de México está muy bien. También si comparamos con lo nacional o con el Estado de México. Claro. No con Yucatán. No con Yucatán. No. Yucatán es el que está mejor, 2 puntos y algo. Sí. Curioso definitivo. Que Santiago no lo sacara, ¿no? Diría, ¿por qué no compara el modelo yucateco? Es que no, me da la impresión que no tienen claro lo que está pasando con seguridad en los estados del país. Son bastante poco letrados en ese tema. Por cierto, en temas de seguridad, algo que vale la pena mencionar, no lo mencionaron ayer tampoco, son las redes de ocupas de cuello blanco. La expropiación apalancada en notarios corruptos y en poder judicial igualmente corrupto. Están arrebatando propiedades de gente que no debería ser afectada de esa manera, de una manera y con mafias internacionales incluso. Bien, a mí me llamó mucho la atención que en todos los debates se hicieron imputaciones de enriquecimiento entre candidatos, ilegítimo, claro, inexplicable. Pero como nos tenemos que ir a otro bloque, estamos a tiempo de descansar un momento.
Bueno, y en exactamente 3 semanas en este programa, lo esperamos, tenemos cita con usted, ya sabremos cuál es la decisión del soberano. Finalmente hemos tenido, ya platicábamos de debates, campañas, 6 años de propaganda del gobierno federal sobre lo que es la transformación del país, una oposición que tampoco le ha dado mucho crédito al gobierno, pero bueno, el día 2 decidimos, después de todo este ruido, quién debe gobernar este país. Y bueno, no auguro que sea un periodo postelectoral muy sencillo, pero habrá hablado el ciudadano. Y yo espero que el INE esté a la altura y que esa noche, la noche del 2, nos vayamos todos, todas a dormir sabiendo quién será la próxima presidenta de la República y con una proyección más o menos clara de si tendrá mayoría absoluta, si tendrá mayoría calificada o no tendrá mayoría la próxima presidenta. Y a partir de ese día empezará el nuevo ciclo sexenal. Ya al presidente de la República, pues naturalmente se seguirá escuchando con toda la atención con la que se le escucha ahora, pero los jefes de Estado de otros países, los grandes tomadores de decisión dirán, oiga, ¿y qué piensa la próxima presidenta? ¿Hacia dónde se mueve este país? Cambia el ciclo completo. Y yo digo que una vez que pase todo este efecto barbitúrico de la propaganda, nos dirán, ¿saben qué? Seguimos teniendo el problema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ya no habrá AIFA que discutir, tendrá una consolidación fiscal que hacer y decimos, ¿y ahora qué avión presidencial vendemos? O nos van a decir que todavía los sueldos de los funcionarios y las pensiones hay que recortarlos porque el dinero va a alcanzar. ¿O cómo van a manejar ese asunto? Los apagones, pues ya se acabó toda la palabrería esta patriótica de la defensa de los intereses nacionales en el sector eléctrico. Y el día 3, la próxima presidenta de este país, que es casi lo único seguro que tenemos, que será mujer, tendrá que empezar a tomar decisiones y a mandar señales. Quizá la más importante de todas tenga que ver con seguridad, porque finalmente el sexenio está a punto de terminar y seguimos teniendo 2.600 y pico de muertos, de homicidios cada mes. Y eso pues terminará el sexenio y lo seguiremos teniendo ahí. O sea, después del 2 viene el 3 y después de este sexenio viene el siguiente. Mi querido doctor Curcio, ahora sí voy a diferir de usted, no sonoramente, como tú dirías, pero sí. No se va a acabar el sexenio. Creo que tienes razón que van a empezar a voltear a ver los grandes decisores a los que problemas. sea la presidenta, sí, y la presidenta, bueno, la ganadora, no la presidenta todavía, va a mandar señales. Es cierto también que ya habrá hablado, como dices, de manera muy elocuente, habrá hablado el soberano, que somos nosotros, ¿sí? Pero yo creo que estamos muy lejos de que el día 3 se cierre el ciclo sexenal. Me parece que el día 3, o si quieres el día 5, que es cuando nos entregan los resultados distritales, viene una etapa muy fuerte de judicialización de las elecciones. Bueno, claro, esto va a depender del margen, claro, ¿no? Con el que gane una u otra. Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, va a depender, pero el lunes empezaremos desde luego otra etapa, pero en el sentido de que van a entrar el INE, los jueces, el lunes 3, el INE, el Tribunal Electoral, los partidos, etcétera, pero salvo que haya una diferencia muy amplia entre una y otra, no vamos vamos a empezar un ciclo que no terminará a lo mejor hasta finales de agosto, ¿no? Y segundo, no creo que podamos juzgar con los parámetros de otros sexenios, mucho menos como el del anterior, en donde Peña Nieto se hizo a un lado el día 3, en ese caso de julio, a un lado, y Andrés Manuel tomó el bastón de mando, ¿sí?, durante todo el periodo de transición. Yo no creo que López Obrador le vaya a permitir a Claudia, si es que gana, que tome el bastón de mando, y él seguirá incluso durante el primer mes de la legislatura que ya estará electa. Así que en eso difiero de usted, pues, doctor. Sí, no, María Amparo. Bueno, porque, por supuesto, cada quien va a hablar de la feria dependiendo si se mareó en la rueda de la fortuna o se divirtió. En la rueda de la fortuna. Porque sí, ha sido un sexenio muy intenso, indudablemente.
yo siento que ya está empezando, yo ya lo veo, ya están empezando a hacerse los balances sectoriales e institucionales. Y me voy a referir a 3 grupos sociales, 3 gremios que fueron muy atacados durante este sexenio, verbalmente, fiscalmente también. Serían los periodistas independientes, buen número de muertos, los organismos de la sociedad civil que fueron acosados por la Secretaría de Hacienda ferozmente, y luego las universidades y centros de investigación, porque han sido años muy difíciles. Hubo colegas del mundo científico demandados por crimen organizado, 31 de ellos, que ya la libraron hace unos cuantos días, pero que durante 4 o 5 años estuvieron en una situación mala. El Centro de Investigación y Docencia Económica quedó muy zarandeado. El 58% de su personal académico está ahora fuera. No ha renunciado a algunos, pero sí están fuera. Otras instituciones les ha ido mejor. En fin, y viene la etapa de la pregunta: ¿es posible la regeneración? ¿Cuántos van a sobrevivir? ¿Qué medios de comunicación van a prosperar o van a tener que cerrar por la crisis financiera causada por las diferencias en la asignación de publicidad pública, que por cierto nunca se hizo lo que ordenó la Suprema Corte de una ley para reglamentar la distribución de la publicidad? Va a haber muchísimo que hacer quienes sobrevivieron o que reflexionar quienes sobrevivieron, y en el caso de quienes analizamos la realidad, empezar la difícil tarea de hacer un balance de un sexenio muy intenso y de un personaje que ha marcado la vida de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo quiero decir una cosa, que independientemente de cuál de las 2 candidatas, porque yo sí pienso que Maínez no tiene ninguna posibilidad, que sea electa presidenta, va a tener que volver a ver, como decía al libro, los puntos sobre las íes. Eso lo digo porque pues ahí están planteados algunos de los mayores problemas que están quedando pendientes de resolver, incluso judicialmente. Hay varias imputaciones judiciales que se han detenido. Hay todo un libro que publicó Hernán Gómez Bruera, de cómo los trafiques que se hicieron desde la presidencia, desde la consejería de la presidencia, que era la de Julio Scherer, para que ciertos jueces no dictaran sentencia, no fallaran en un sentido como lo estaban preparando, sino fallaran en otro para proteger. Es decir, va a haber una serie de cosas, yo lo digo un poco desde el punto de vista judicial. Otro asunto que me gustaría destacar es que el sistema de partidos, que es algo que yo he estudiado durante mucho tiempo, necesariamente va a cambiar. Es posible incluso que alguno de los partidos que ahora está compitiendo, el PRD concretamente, pueda no lograr el registro, sostener su registro, es decir, no lograr el 3% de la votación. No estoy haciendo un pronóstico, digo que es posible, no digo que tan probable pueda ser. Pero lo que sí estoy seguro es que el sistema de partidos va a cambiar. Porque esta presencia de la candidata de PRI-PAN-PRD en la marcha del próximo domingo va a ser una presencia que partidariza y que anuncia en alguna forma, hoy lo decía Samarripa en su columna, anuncia la posibilidad de un nuevo partido, porque están tan desgastados, tan desdentados, tan desgarrados, sin garras, los partidos accesorios, con tanta desconfianza de la gente con estos 3 partidos, que es probable que se tenga que plantear alguna. Interesante, ¿no? Y a lo mejor sale otro partido, ¿no? El lado más libertario. Ojo con ese tema. No, yo digo que el 3, sostengo mi tesis, vamos a tener una claridad enorme
porque finalmente después de la crisis que hemos tenido de credibilidad de las encuestas, estamos a las fechas que estamos y todo el mundo me dice, oiga, ¿y es cierto que va 20 arriba o 10 arriba o están cerrando aquí o allá? O sea, vamos a ver qué dijo el soberano, ya sin especulaciones de cómo se vota en las universidades, sin actos de prestidigitación, y vamos a tener un mandato muy claro. Sabremos si la 4T recibió la legitimidad, el refrendo en legitimidad con mayoría absoluta o no la recibió, la distancia, y a partir de ahí todo el mundo tendrá que empezar a tomar buena nota. Es decir, ese día se despeje esa incógnita. Y la segunda es, las señales las tendrá que empezar a mandar la próxima presidenta. ¿Va a estar persiguiendo ciudadanas como te persigue a ti el presidente? ¿Va a mandar señales de reconciliación clara la próxima presidenta de cómo va a moverse este país? Y yo decía, las entidades internacionales van a decir, oiga, pues empiece a dar las señales de cómo se va a manejar el balance fiscal y los temas energéticos. A partir del 3, lo que digan en Palacio Nacional será historia. Lo que diga la próxima presidenta empezará a marcar la agenda de discusión nacional. Bien, acepto tus argumentos y vuelvo a lo que escribía hoy Leonardo Curcio, que está basado en esto, pero ¿cómo recibe la próxima presidenta el país? Decías, vamos a tener que hacer diagnósticos, creo que ya hay muchos diagnósticos hechos al cierre del quinto año de gobierno o 5 años y medio de gobierno, como quieras. Y en al menos los aspectos pues que definen tanto la vida política como la vida económica del país, pues no hay buenas cuentas, ¿no? Me refiero pues a lo energético, me refiero a lo fiscal, me refiero a los hidrocarburos, me refiero al sistema de salud, que pues ya no fue como el de Dinamarca, nos vamos a quedar con los 50 millones que no tienen acceso a la salud, me refiero a la violencia, a la corrupción, a la migración, y me refiero particularmente, que tú lo trajiste a la mesa hace un rato, a la parte democrática, ¿no? Si llega una candidata o a otra, tendremos o no un cambio en el Poder Judicial. En fin, todas estas cosas que deja pendientes, pero cierro diciendo que tu colega Carlos Ursúa, en paz descanse, tenía razón. La presidenta que llegue va a recibir un cartucho de dinamita prendido. Muchos. Faltó un tema, la fortuna, el papel de la fortuna. La Suprema Corte. La ministra Yasmín Esquivel era la favorita del presidente para presidir la Suprema Corte, pero sale un colega, Guillermo Sheridan, y exhibe presuntamente el plagio, y llega una presidenta, Norma Piña, que está decidida o que ha demostrado saber decir que no. Bueno, pues lo que tenemos claro es que tenemos que ir a pausa. Volvemos. Cuando hay elecciones en un país, hay que analizar los hechos con el marco electoral. Y en ese sentido, el informe que presentó la DEA la semana pasada, el de 2024, lo leí con mucho cuidado, y lo que encontré es que tiene una clave electoral clarísima. Es la administración de Joe Biden, un demócrata, y la dureza del lenguaje, la claridad de los datos es indicativa de que hay un endurecimiento de los demócratas frente a México, el tema del crimen organizado. El argumento es el mismo que ya había dicho, en eso el presidente tiene razón, es un refrito, por supuesto. Hay 2 grandes carteles, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, y ellos mandan la mayor cantidad de fentanilo, que está provocando una epidemia de muertes en Estados Unidos muy grave. Esa sería la tesis. En esta ocasión, 57 páginas de cifras, datos, argumentos. Algunos se sostienen muy bien, otros no tanto, pero no importa. En clave electoral hay que verlo porque al mismo tiempo los republicanos están endureciendo su lenguaje frente a México, y Donald Trump, que sí, anda muy enojado con el mundo, con la vida y con los hombres malos que llegan a afectar a su país, y ya anunció su intención de mandar a grupos de
élite a ejecutar a los líderes de los carteles. No estamos hablando de quién puede llegar a la Casa Blanca, que ya está anunciando. No, yo puedo mandar un grupo para que mate a uno y a otro, y así empezamos a acabar con el problema, porque el gobierno de México, y en ese sentido demócratas y republicanos coinciden, no está haciendo lo que se debe para combatir ese problema. Yo creo que hay más de lo mismo en el informe de la DEA. Ya habían determinado que en los 50 estados de la Unión Americana operan los cárteles mexicanos. Ahí está, que opera en un montón de países. En algún momento Milgram habló del número de personas que tenían a sueldo los cárteles mexicanos. Tema sobre el cual no hay mucha novedad. Los americanos se repiten, hay mucha inercia, no baja el consumo, no parece que sus programas funcionen mejor, y todo mundo se pregunta, oiga, ¿y cómo operan en 50 estados y no se da cuenta nadie en ese país? Supongamos que México lo hace todo rematadamente mal, ¿por qué del otro lado no mejoran? Y bueno, pues ahí está la pregunta. Del lado mexicano la pregunta es ¿por qué no mejoran? Está terminando el sexenio y ese lunes 3 la próxima presidenta nos tendrá que decir qué va a hacer con el tema, porque tienes un montón de muertos y un poder enorme de los grupos criminales. Y te preguntas, oiga, Calderón les declaró la guerra y aquí no les declararon la guerra, y sin embargo tenemos muertos y más poder del crimen organizado. ¿Me podrá decir la próxima presidenta cómo resolvemos esa ecuación? Que no está nada fácil, ¿no? Es decir, tú dejas un poder de la criminalidad organizada, y aquí cito al presidente de la República en su texto inaugural: no hay crimen organizado sin complicidad del Estado. Y él termina su sexenio y pregunta a uno, y bueno, ¿cuáles son las palancas que mueven al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cuáles son las palancas que mueven al cártel de Sinaloa? Ahí están los testimonios de Anabel, que tienen mucha polémica en torno a la forma en que escribe y reconstruye, pero la pregunta molesta es: ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos que no cambia el consumo y la penetración? ¿Y qué ha ocurrido en México que un sexenio de nuevo modelo de seguridad y de no corrupción, y resulta que los criminales organizados funcionan en este país como si fuera su gimnasio, como si fuera su jardín, y desde aquí hacen tremendos negocios? Ahí está la pregunta. Creo que tienen razón, los dos tienen una parte de política exterior y una parte de política interna de cada uno de los dos países. Escuché la comparecencia ante el Congreso, ante el House, la Casa de Representantes en Estados Unidos, de la dirigente de la CIA, en donde hace todo el argumento para que, ahora que se discuta el presupuesto, redoblen el presupuesto de la CIA para poder atacar, de la DEA, para poder seguir con su lucha contra el narcotráfico. Es una comparecencia muy dura por los datos que ella señala, que son básicamente lo que acaba de decir nuestro compañero Sergio Aguayo, pero yo quiero mencionar lo que dice el presidente del Comité de Presupuesto, en donde le dice, oiga, ¿está usted diciendo que México no ha hecho su tarea? Y se lo repite 3 veces. La de la DEA pues bueno, parcialmente escurridiza, no le alcanza a sacar, pero es muy dura la respuesta del presidente del comité, y de los dos lados, ¿no? De los demócratas y republicanos, endurecidos con este asunto. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, dado que, bueno, pues está en boca de todos que hay un expediente abierto en Estados Unidos y que ya veremos en el próximo sexenio si realmente lo desempolvan, etcétera, pues López Obrador ha dicho, pues que no tienen derecho a juzgarlo, pero otra vez empieza, así como lo que nos recuerdas tú de que no hay crimen organizado sin protección del Estado, pues la misma contradicción entró el presidente cuando aplaudió el testimonio del narcotraficante en el caso de García Luna, y ahora lo descalifica cuando habla que recibió 24 millones de pesos el presidente en la campaña del 2006. No estoy de acuerdo, desde luego, con el hashtag narcopresidente. Me parece condenable ese hashtag, pero aquí creo que estamos en problemas. Bueno, yo creo que llegue quien llegue otra vez, porque estamos en clave electoral todo el tiempo, a la presidencia de la República, cualquiera de las dos mujeres que llegue,
va a tener un paquete del tamaño del mundo, literalmente global, con el gobierno de los Estados Unidos, con cualquiera de los dos que salga. Será terrible con Trump, por supuesto. Un poco más manejable podría ser, y negociable, etcétera, conversable por lo menos, porque con Trump no se puede ni conversar, como lo demostró cuando le dijo, bueno, si no me impiden la llegada de los centroamericanos, el lunes le ponen un arancel. Es decir, no era una negociación, esto es lo mismo que puede volver a ser de distintas maneras, porque tiene pues un poder, una información muy grande, Trump, que por cierto, pues no es el improbable como posiblemente sea electo. A mí me daría una gran pena que eso ocurriera. Pero también con Biden, porque no puede seguirse haciendo el loco de lo que está pasando en la frontera, de lo que está pasando con la migración, de cómo hay gente que está siendo maltratada, que no está siendo atendida, cuyos derechos humanos se están violando en México, y eso es algo que tiene que reclamarse, y lo tiene que reclamar el mundo entero, porque es una violación de derechos humanos que globalmente está siendo condenada desde hace mucho tiempo. Creo que todos nos preguntamos qué va a hacer la nueva presidenta. Y en ese sentido, Eduardo Guerrero, un analista en seguridad, publicó un texto bien interesante en febrero del 24 en Nexos. Se llamó Hacia un tratado de seguridad de América del Norte. Es evidente, él parte del supuesto de que este presidente también fracasó, igual que los 6 anteriores, en su estrategia, y que solos no pueden. Hay una frase, él lo pone en plural, nosotros no podemos, él se incluye. Y sugiere entonces que haya un tratado, que se negocie un tratado con Estados Unidos y Canadá para fortalecer a las instituciones. Es cierto, yo coincido con él en el argumento, aunque le añadiría otros 2 ingredientes. Ojalá y la próxima presidenta y los partidos que las acompañan a las 2, a los 3, involucren al Congreso. No puede ser que sigan haciéndose los desentendidos. Y también que reconozcan que la sociedad organizada es la que ha resistido en un buen número de lugares y tiene muchísimo que aportar, y en ese sentido el texto de Eduardo Guerrero es un ejemplo clarísimo. No sé si ¿cómo se llama? Crear un tratado, eso sería lo mejor. Alguna vez le oí a Marcelo Ebrard argumentar por qué no habíamos sido tercer país seguro, y creo que hay argumentos. Es mejor que cada administración, como ha ocurrido, hubo la iniciativa Mérida, ahora el acuerdo bicentenario, vaya, digamos, tocando, sintonizando asuntos que no necesariamente pueden quedar establecidos como en el tratado, ¿cómo se llama? El comercial, ¿no? Entonces ahí los intereses se mantienen constantes, pero habría que tener una óptica de mayor eficiencia y métricas. O sea, ¿por qué en Estados Unidos no baja el consumo? O sea, primera pregunta impertinente. Y la segunda es, años van, años vienen, y México no controla su territorio, y ojo, el tema de las elecciones, si creen que está cerrado solamente con el voto, que estén pendientes de una eventual investigación sobre el financiamiento de campañas con dinero del narco. Esas son bombas de efecto retardado, y espero que las dirigencias de los partidos están tomando buena nota de que eso sería una cosa terrible en la línea, digamos, argumental del país. Lo dejo ahí, espero que no ocurra, pero el poder de las organizaciones criminales se siente en todo el país. Yo como Sergio, les recomiendo a aquellos que puedan que lean el artículo de Eduardo Guerrero, y con tus agregados, por cierto, que no te los vi en el chat, pero ¿De qué año es? ¿De qué año es? De febrero, Este año, de ahorita, febrero, marzo, sí, febrero. Y decir que yo no sé si Xochitl o o sus asesores lo leyeron, porque ella ya habló en alguna reunión o meeting o en varias, sí, diciendo que ella va a proponer precisamente no le llama tratado, pero le llama una propuesta o un convenio, un arreglo, porque esto no se va a arreglar si nada más
si cada uno planea por su lado. Entonces, ella ya la adoptó, no, te insisto, no sé si exactamente el de Eduardo, pero por ahí va. No vi que lo delineara mucho más allá de eso, pero creo que sí urgiría que se pusieran de acuerdo. Pues como ven, las elecciones van en un carril, pero la historia no termina. Regresamos. Bueno, pues vamos al último bloque, estamos seguros que se quedó con nosotros y vamos a un ingrediente más de las elecciones del 2 de junio, que es la violencia. Como en otras ocasiones, la violencia ha estado muy presente. Creo por los números que ha estado todavía más presente que en el 2021 o que en otras elecciones estatales. Por lo pronto, llevamos 28 candidatos asesinados, candidatos y candidatas asesinadas. Esto pues lo tratamos por muchas otras cosas, pero mando yo, supongo que se unen nuestra solidaridad a Alessandra Rojo de la Vega, que ayer libró un supuesto atentado con 6 impactos en su camioneta. Toda mi solidaridad a Alexandra, no la conozco personalmente, pero la solidaridad. En un reporte, bueno, dos, tanto en el de Data Cívica como en el de Integralia, vienen números que francamente me resultan aterradores y que hablan de que, aparte de dinero sucio en las campañas, que no está la cancha pareja, uso de recursos públicos, uso de programas sociales, ilegalidades por vía de la propaganda, etcétera, encima tenemos que lidiar con el crimen organizado. A lo mejor hay una parte de crimen de homicidios normales, pero vaya, la mayor parte se asigna al crimen organizado. Decía yo, tenemos 28 muertos y literalmente centenas de avisos a los candidatos, ya sea vía secuestro o secuestro de sus familias o simplemente, digamos, intimidaciones, pago de dinero para poder seguir vivo, etcétera, pero la violencia crece y crece. No se puede, creo yo, adscribir a un solo partido. Desde luego, pues depende de la zona, como dicen, pues los criminales, con quien se deje, y con quien no se deje lo mato, pero vaya, dependiendo de quién está gobernando en cada zona. Pero esto va a impactar sensiblemente el resultado electoral. Sí, la violencia... perdón, ¿quieres? Para dar Sí, por favor, algo sigue, de contexto, porque es importante, una reacción rápido. El número de muertos no es tan diferente al del 21. Lo que es diferente es la manera como lo están publicitando. Ciertamente es el primer atentado a una candidata o candidato de la Ciudad de México. La Ciudad de México había estado libre de atentados a candidatos, aclaro, sí, no a políticos. Sí, a candidatos. En ese sentido, es bien interesante contextualizarlo, el análisis de contexto. Fue a las 11:30 de la noche del sábado, una trampa que le tendieron en Peralvillo, un territorio controlado por la Unión Tepito. La Unión Tepito había proporcionado una parte de los sicarios que junto con un grupo que llegó de Jalisco, el cartel Jalisco, hicieron el atentado a Omar García Harfuch. Pero es más revelador, para contextualizar el hecho, la exhibición de violencia del 2019. Acababa de llegar Claudia Sheinbaum, le tiraron unas cabezas aquí en el norte de la ciudad, un cuerpo colgado, mantas, como diciéndole aquí estamos. En ese sentido, yo lo interpreto, y he conversado con algunos colegas que conocen bien la capital, Rodrigo Peña particularmente, que es un aviso de la Unión Tepito para decirle a quien gane la elección en la Ciudad de México: oye, no se te olvide, nosotros somos un factor de poder, y sucedió, para remachar, para subrayar, un día antes del tercero y último debate en el cual iban a hablar de seguridad, como diciéndoles: ustedes hablen, nosotros atacamos cuando querramos.
Bueno, yo estoy todavía muy impresionado con esta matanza de Huitzilac y no pude menos que recordar la que se cometió contra don Pancho Serrano, el general Pancho Serrano, por Obregón y los obregonistas de una manera salvaje, sangrienta, y que está en la sombra del caudillo, ahora se ha ventilado desde hace algunos años, ¿no? Pero esto que ocurrió es verdaderamente monstruoso. En una sola comunidad ametrallaron a 6 personas, si no recuerdo mal, ¿no? Esto no forma parte de la zona metropolitana, pero casi. Lo que tú decías hace un momento, Sergio, es que la seguridad ahora es una de las cosas que hay que ver, como el agua, la basura, etcétera, en función de la zona metropolitana. Claro. Y no se puede dejar de ver cuando estas cosas, y la violencia en particular, porque hay gente que comete delitos en la Ciudad de México y sale corriendo a esconderse en algún punto que sí forma parte de la zona metropolitana. Tiene que haber un plan metropolitano, de la zona metropolitana de seguridad, si no, no vamos a salir adelante. Pues ahí está la federación, la Constitución dice, ¿no? Ahí donde hay varios estados, la federación debería incentivar la cooperación entre las entidades federativas, desde el aire que respiramos hasta todo lo demás. Las conurbaciones que tienen en un estado, es decir, que no hay varios, es responsabilidad de los estados, pero la Constitución dice que el gobierno federal, ahí también está en falta, debería incentivar esa cooperación entre las entidades. Voy al asunto del atentado en contra de Alessandra, que tiene ahí cosas raras, además el mensaje ominoso que refiere Sergio está como para reflexionarse, pero hace unos días antes había dado a conocer el equipo de Xochitl Gálvez, lo hizo Santiago Krill, un mapa de riesgo de las entidades, que por distrito además tienen como una especie de lectura retrospectiva donde ha habido violencia. Yo le preguntaba a Krill, oye, pero no está muy alta ponderada la Ciudad de México, trae 55% de riesgo, y me empezó a relatar varios episodios, acaba de ocurrir lo de Karen Quiroga, etcétera, está ahí, y salían particularmente altas Quintana Roo y Tabasco. Poco después de la entrevista matan al coordinador de Morena en Quintana Roo, que a Morena le han matado mucha gente por la lógica de que es el partido que tiene más posibilidades de ganar. Aquí no van matando a los minoritarios, ni cosa que se le parezca. Pero ahí está ese mapa de riesgo que yo creo que la autoridad, tanto el INE como la autoridad federal, debería no simplemente descalificar de esto viene de la oposición, sino tomarnos más en serio este asunto. Es decir, realmente hay zonas del país donde la gente puede votar en libertad. Si los partidos han, digamos, retirado candidatos en Zacatecas varias, diciendo, no, fue un asunto personal, y uno dice, ¿qué fue el asunto personal? ¿Un dolor de garganta? ¿O que de pronto te invitaron a pasar unos días a California? Digo, uno deja de ser candidato cuando el entorno te es particularmente riesgoso. Yo le echaría un vistazo a ese mapa, no descalificaría el tema, y por supuesto, en este y en otros asuntos, el enfoque de Estado es fundamental. Es decir, más allá de la competencia política, no hay que darles un solo espacio a los criminales organizados. Yo tomo tu consejo, pero creo que pues ya no lo tomaron ni las autoridades estatales ni las autoridades federales. Desde luego creo que el INE no tiene tampoco la capacidad de cuidar. Vaya, cuando uno habla con los encuestadores te lo dicen. A ver, hay muchas zonas a las que no podemos ir a encuestar porque no nos dejan entrar los criminales. Si no los dejan entrar, yo quiero suponer que tampoco, salvo que tengan la seguridad de que van a votar en un sentido o en otro, les van a permitir. Así que eso de que votemos en libertad, algunos tendremos la suerte de vivir en una zona en donde sí podamos hacerlo de acuerdo a nuestra preferencia o nuestra conciencia o como le quieran llamar cada quien, pero el mapa de riesgo es aterrador. Más aterrador que creo que me traicionó mi lenguaje facial cuando acabaste tu intervención y dije, híjole, qué fuerte lo está poniendo Sergio Aguayo. No conozco a un candidato que se haya retirado, como tú dices, por un dolor de garganta o porque se arrepintió. Conozco a muchos que se han cambiado de partido, ¿sí? No les dieron el entonces se cambiaron de partido. Pero todos los demás, ¿sí?, ha sido por un atentado contra su vida, un secuestro o, de plano, pues el homicidio, ¿no? Mira, si uno ve el mapa de las elecciones, te diría que hay
va a haber tres elecciones el 2 de junio. Las democráticas y modernas, de las cuales podemos sentirnos orgullosos. Las elecciones de pobres, aquellas donde se vende y hay la compraventa del voto, del voto. Y las elecciones del crimen organizado, en donde los criminales son los que determinan por quién se va a votar, cómo se va a votar. Y lo que sí es evidente, y hay todo tipo de información al respecto, es cómo va creciendo el desparpajo de las bandas criminales que ahora consideran que el apropiarse del control de los municipios es poder local. Sí. Generalmente, en la actualidad han sido asesinados 3 candidatos a diputado federal y todos los demás son Y locales. aquí sería la Cuauhtémoc, ¿no? El mensaje. El mensaje, en mi opinión, el mensaje es a quien gane la elección de la Ciudad de México. Al directo, arriba. Al directo. El Palacio Nacional y el Ayuntamiento están en medio de territorio controlado por Sergio, crimen antes de organizado. que se te acabe el tiempo, ¿nos podrías dar de estos tres, que es 30-30-30? Bueno, 30. No, es muy difícil. El mapa, eso, tienes. si lo tienen, no lo difunden. ya No nos los van a vamos, ¿no? difundir, Ya pero nos vamos. nos vamos y lo esperamos aquí el próximo lunes, después del último debate presidencial.